Va, ella va a mismo de fuera. Va, ella va a aprender con buenos días niños, ¿cómo está su día? ¿Cómo amanecieron? Con meta guaraní. Coaraja el miércoles 10 de marzo de 2021. Ñameta peteima es interesante, algo interesante para nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Yo quiero que miren un rato. ¿Qué es lo que tengo acá? Hay una linda familia que está en el patio, en el bosque, así que tiene su casita con muchas cosas. Acá podemos ver unos animales, podemos ver también el arroyito. Yo quiero que nos dediquemos a conocer hoy a su familia, a la familia. Vamos a dar eso, Xerogaguacuera, repitan, Xerogaguacuera, quiere decir mi familia, nuestra familia. 3 cosas vamos a aprender. ¿Dónde está la mamá aquí? Acá está la mamá. Mamá en guaraní se dice s, repitan, s, entonces ella es s. Papá, acá está papá, hablando con uno de sus hijos. Papá se puede decir ru, repitan, ru, o si no también le puedo decir tuba, repitan, tuba, sheru, shetuba. Cuando yo digo she es mi. Y también esta palabra, pejenhuecuera. Pejenhuecuera quiere decir hermanos. Estos son todos los hermanos. Eso nomás hoy quiero que aprendamos. Repitan, s, acá está, ru, o tuba, pejenhuecuera, hermanos. ¿Sí? Repitan esas palabras y traten de recordar. Si hoy estamos con mamá, le decimos pa ella pa shesi para saludarle. O ¿cómo estás? Mamá. Ya usamos ya. Va, ella para irme, shetuba. ¿Cómo estás, papá? ¿Sí? El saludo que ya habíamos aprendido y ahora también ya conocemos cómo se les dice en guaraní. Ajá, ese pejenhuecuera. Estos son mis hermanos, también podemos decir así. Ahora, ya sabemos eso y quiero que hagan un trabajo. Amohanga, xerogaguacuera. Amohanga es dibujo. ¿Van a dibujar a quién? ¿Qué era xerogaguacuera? Familia. Repitan, xerogaguacuera, familia. Van a dibujar acá entonces a los miembros de su familia, ¿sí? Suru, pejenhuecuera. Y pueden escribir también, le dibujan a mami y escriben su. ¿Sí? Van a hacer eso y ustedes también se tienen que dibujar en una parte con toda la familia. Hasta ahí, entonces, PPT, ahí ya está la pena para ella para mí.